Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos para nuestro capítulo de los viernes. Hoy vamos a dedicarle a la historia de los técnicos más maletas que vinieron al Paraguay. Los adiestradores que fueron descubiertos por ciertos dirigentes, traídos por ciertos gerentes, por ciertos presidentes y por supuesto por empresarios que nos vendieron espejitos, o sobre todo vendieron espejitos a los clubes. Así que ya voy a ir leyéndoles a ver a quiénes recuerdan ustedes. Yo recuerdo, por ejemplo, a Jorge Taylor, aquel que vino a Guaraní. De entrada, le tiro un nombre. Vamos a ir compartiendo ya enseguida. Bienvenido para todos. No se olviden de darle me gusta a nuestra transmisión. Ya estamos compartiendo a través de todas nuestras plataformas de YouTube y de Twitch. O sea, varias, ¿verdad? Porque la verdad que no estamos en todas. Estamos en Salvador Icar en YouTube, en Icar Sports en YouTube. Y también estamos ya en Salvador Icar en el Twitch. Bueno, ¿cómo comenzamos de likes? 15 me gusta ya de entrada. Me gusta lo ya de entrada. 15 así, antes de comenzar. Bueno. Ya veo la lista de los muchachos, ¿eh? Está larguita ya. Vamos a jugar al Twitch. Saludos también a toda la gente del Twitch. Ok. Bueno, ya comenzamos. Yacer dice, buenas tardes, don Salva, modo avión nomás, ya este reto de viernes. Dice, la pucha, sería interesante eso. Che. Yo la verdad que tengo un par de compromisos laborales todavía que cumplir esta tarde y noche, así que no voy a poder todavía ponerme modo avión. Capaz que a la noche, después aunque voy a terminar tipo a las 11 de la noche ya. Saludos mi amigo, acá te escuchamos con mi papá del presidente Franco. Saludos Nahuel, ¿cómo anda querido? Saludos a tu papá también. Che, estoy queriendo comunicarme con Alberto, che, y perdí su número y le escribí por las redes sociales y no me contesta. Yo sé que él es un tipo muy ocupado. Si por ahí tenés mi número, anda, pasame un poco, Nahuel, por favor. El número del querido Alberto Orue. Pedriño dice, ver, Hugo Almeida en Copa América de Paraguay 99, diciendo, pero Almeida estaba lo acá. Y Almeida no era ningún maleta. Campeón con Nacional, campeón con Olimpia, no sé. No estoy de acuerdo contigo, pero es tu opinión, es tu opinión. Tu opinión, Pedriño. Ray dice, hola, Salva, Fabricio Baza. Andita, ¿dónde sea? Fabricio Baza, otro. Sebastián Saja, Burgol, que interinó toda una rueda, quisieron repetir lo de Jubero, Asconzábal, Ciale, Jorge Ciale. Ese era el peso, cara. Jorge Ciale, sí, señor. Cóndor Roja, Dios mío. El peor de todo, Berizzo, dice Miguel. Entre Alonso y Jubero, Guaraní trajo un DT que era de apellido Díaz, uruguayo, dirigió solo 3 partidos, todo empate y le sacaron para que Jubero agarre definitivamente, dice Ray. Jair Pereira, Cerro Porteño 99, perdió 8-2. Jair Pereira, conste que Jair Pereira era un técnico afamado en Brasil, pero acá vino en Cerro, fue un fiasco. Sí, Pedriño. Chiqui Arce, obviamente, dice RFB. Osorio vino a robar nada más, no es mal técnico, pero nos recontravió la cara, dice Ray. Buenas tardes, saludos, Edward. Bueno, vea que se me ha actualizado acá. Lo quiero al Cholo, pero Guiñazú en Sol fue muy malo y lo aguantaron demasiado tiempo, dice Ray. Javier Torrente, otro maleta, dice AGM. César Humo Farías, Oscar Malvernat, el Cacho Malvernat. Malvernat dirigió en Guaraní, Olimpia, no sé dónde es lo que no dirigió él. Le querían mucho los dirigentes por lo de tal. Hola Lucas, el Tano Ortiz acá fue muy malo y en México la rompe toda, dice Ray. Qué increíble, ¿no? Es cierto, increíble. Para mí entre Guaraní y Luqueño trajeron más maletas del fútbol paraguayo. Estoy de acuerdo, che. Solo con la selección ya tenemos mucho. Peluso, Chiqui, Osorio, Berizzo, Esqueloto, Garnero, Alfaro, Segundo, Jarazaguer, Lover, dice Paraguay. Bueno, no sé. Hoy juega el equipo de Ramón Sosa, dice el FB. Muy bien, ojalá que entre, que juegue Facundo Sáenz, Manolo Jiménez y el 15 César Faría, dice Lucas. De Muner y Bobaglio, las últimas grandes adquisiciones de Guaraní, dice Ray. MB Futliver dice, hola Salva, nadie hizo en dejar la huella tan derrotista como Berizzo, el peor que haya pisado tierra paraguaya, dice. A Berizzo lo pusimos entre los chantas, entre los vendehumo, entre los argelados, ahora entre los maletas también, es la gran pipeta. Matosa paquetazo, dice Abel. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de like, muchachos? Paguen su entrada, nos sirve mucho eso. Igual nomás si ponen no me gusta, no importa eso.
Bueno, estamos por ejemplo 46 usuarios conectados y solamente 26 me gusta. No. Entra así, muchachos. Dale los perros. A ver. Mañana, ¿quién sabe qué hora de mañana Barcelona-Real Madrid? Entré en una tremenda duda. Si transmito mañana, si vemos juntos mañana Tacuarí Sol de América o Barcelona-Real Madrid. ¿Qué hora de Barcelona-Real Madrid, muchachos? Matosa Paquetazo, dice Abel. El profe Córdoba sin dudar, dice Carlos Gauto. Manolo Jiménez, dice Eduardo. Hola Salva, hola Luis. Lucas dice Eduardo Berizo. Che, no se acuerdan bien de Berizo, che. Mi amigo, el profe. Enseguida va a entrar el profe. Entra, profe, vendete. Coria y Mastrangelo, dice la Mastrangelo. Coria por lo menos clasificó a un mundial sub-20, pero Mastrangelo de local nos eliminamos y sale y dice que perdimos por culpa de la altura de Pedro Juan y la neblina. Ese fue lamentable, ese. Hola Salva, ¿cómo estás? Mi tocayo sube el día, otro paquetazo, dice Luis, otro paquete, dice Mastrangelo, dice Pablo Repeto, acá en Olimpia, desastre, dice Ray. Buenas tardes Salva, anoche en la transmisión ya di mi opción, pero no dije el nombre, pero para mí el más maleta fue el extraordinario de Polo, el gran profe Córdoba, dice el profe Córdoba. ¿Cómo se llamaba aquel entrenador de hockey que después fue muy famoso en el fútbol argentino y que también en algún momento sonó como técnico de la selección paraguaya? A ver si alguien se acuerda. Vino y dirigió hockey acá en Paraguay. Incluso fue el head coach y profesor de los entrenadores de la selección paraguaya de hockey en su momento. A ver si alguien se acuerda. Y nunca vino a dirigir fútbol acá, ¿eh? Bueno. Excelente. Sí, señor. A ver, Gustavo Matosa, ese fue el DT de la sub-23 de Berizo, Marcucci Nungaje, Marcucci, Peluso en la selección, dice Berizo, Compagnucci, Faría, Osorio, Gamboa, dice Víctor, Roberto Pasucci en el Triqui, César Faría, Mauricio Larriera, Adrián Coria, dice Robert, ahí está Robert, ¿cómo te va Robert? Matosa, dice Juan, dice Berizo no era el mal técnico, solo estaba en el equipo equivocado y son factos, dice Juan. Si vos decís que Berizo, si vos en aquella época, Juan S. decías que Berizo era buen técnico, ya sabíamos cómo iba a terminar. O sea, así como terminó ahora. Bueno. Ok. Maldini, dice Miguel. Prepárense el próximo miércoles en Historias de la Albirroja. ¿Cómo fue para que Cecere Maldini venga a dirigir a la Albirroja en el Mundial? O sea, el director técnico de Paraguay para la Copa del Mundo del 2002. La historia, ¿cómo fue? ¿Cómo se dio? ¿Por qué se dio? ¿Por qué él y no el retorno de Carpegiani? ¿Por qué él y no continuó Marcarián? ¿Por qué él y no Gustavo Costas? ¿Por qué él y no otros candidatos? El miércoles le contamos la historia. Ariel Holland es el que decís, Ray. Sí, Ariel Holland. Así mismo, Rey. Vivía ahí por el Sajón y por Envigua. Berizo y también el impresentable de Garnero en la selección, dice Adolf. Holland, sí, Holland. Pero Holland fue un gran técnico, o sea. Muy buen técnico, Holland. Son estadísticas. Berizo solo a Venezuela le ganó las 2 ruedas y dijo que sus gestiones son buenas, pero Faría sí, gran candidato también, dice MB. Holland, dice Salcedo. Fede. Álvaro Gutiérrez, el uruguayo vende humo que dirigió 3 partidos en Olimpia, dice Paraguay. Osvaldo Ardile puede ser Salva, dice. Y eso tiene que ser opinión de ustedes, lo que vinieron a dirigir en sus clubes. Bueno. Primera vez habla que Barcelona y Real Madrid llegan muy bien en mucho tiempo, viniendo de golear a los grandes de Alemania y 2 jugadores vienen de hat-trick, dice Lucas. Juan S. necesito que digas que el Cerro Porteño gana el clásico, por favor, es para un trabajo práctico de mi hijo, dice. Lo de Bielsa, caso similar a ese colombiano, cómo llegó y eso, dice Jorge. Pero Bielsa no asumió, Bielsa no fue presentado nunca, Bielsa no llegó a ningún acuerdo nunca. Eso podemos contar en otro capítulo. Che, Salva, ¿qué técnico algún día te gustaría que esté al mando de la selección?
no sé, depende de los momentos. Capaz, ¿saben qué? En el 2030, si está bien todavía y que yo lo veo muy bien, y si de verdad Alfaro, por más que clasifiquemos, se va a retirar ya de la profesión después del Mundial del 2026, a mí me gustaría que acá, en el 2030, pero por lo menos con un 2 años bueno de trabajo, el Tata Martino sea el técnico de Paraguay. 20 años después. Digo yo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los temas que le cita el fútbol paraguayo? Ejemplo, Gustavo Mareco, Chito Ayala, Gustavo Florentín, Héctor Mareco, Gastuso Mareco, Gustavo dije yo. Eso podemos hacer también los técnicos más caleciteros. Ángel Martínez, 3 fechas Carapeguá, 3 fechas Atirá, 3 fechas Martín Ledema, 3 fechas Acupé, oye, Atirá, Beisan. El fuego también mi amigo Angelito. Pero siempre está entrando en algún club. Guiñazú, dice Lucas. Juan decía que nunca ganará Cerro una Libertadores, dice. César Humo Faría, gran maleta que contrató la dirigencia de Cerro. Él entró en los argelados, en los vende humo, que dijo que le iba a sacar campeón de América a Cerro. Y además entre los maletas. Para mí que el otro era buen de Tebo, que pensás, Salva, solo que no quería entrar la pelotita. Paraguay versus Perú fue un partidazo. Para mí Guillermo era un buen técnico, yo tenía mucha esperanza en él. El asunto es que después se volvió muy caprichoso y priorizó su dibujo táctico, que lo quería hacer sin las piezas, o sea, quería hacer un dibujo y no tenía todos los lápices. Quería hacer un dibujo multicolor y en realidad tenía un lápiz blanco y un lápiz negro nomás. Y unos cuantos lápices en la congeladora. Para mí que el otro, el utilero de la selección hubiera dirigido mejor que Maldini aquel mundial, dice Fede. Yo me refería a Ever Hugo Almeida por su desempeño en la selección específicamente, dice Pedriño. Y cuarto de final llegamos, no sé. Está bien, es tu opinión, por supuesto. Fabricio dice algo fuera de tema, pero aún con el tema de lo de T. ¿Viste el post reciente de Carlos Quise en Instagram respondiéndole a alguien? No, no he visto. Hola, Salva, ayer escuché todo el live de la albirroja, todo purete, podría hacer camino al Mundial 98 del gol de oro, dice Alberto Rodas. Podemos hacer también. Mario Jara, dice Caroso. Gustavo Costa para la selección en el futuro, ¿qué te parece? Siempre me gustó Costas. Mirá que desde el 2002, cuando tenía apenas meses en Paraguay, a mí ya me gustaba. Pasaron muchos años, pero lo veo fuerte a Costas. Si hablamos del descenso, matecó la araña Denis. No, Salva, ahora que Alfaro nos ilusiona decir eso, ya estoy vendiendo mi casa para ir a Europa 2030, dice Jorge. Lo de Cerro empezando de su dirigencia para contratar semejante maleta como Faría, dice Adolfo. Bueno, a ver. ¿Cómo estamos? Me gustas. Matri dice Fabricio Baza en guaraní, pero me suele felicitar por Facebook por mi cumpleaños, dice Matri. A la pucha. Entonces, cambiaste ya tu criterio. Como ese hincha que me llamaba todos los días antes en el canal a putearme y a decirme que era mediocre, que era lo peor del periodismo, que me iba a agarrar por la calle, que me iba a esperar por el parque para garrotearme, esto y lo otro. Hasta que supo después qué club yo era antes, ¿verdad? Antes de ser verdaderamente profesional. Se enteró de eso y a partir de ahí hasta ahora soy el mejor periodista del mundo para él. Porque se enteró que soy de su mismo club. Y antes de eso porque él creía que yo era de otro club. Yo era lo peor del planeta. Basura, cornudo, de todo me decía. Cornudo era lo más lindo que me decía. Y nunca se animaba ni a decir su nombre, ni a darle la cara. Y una vez le cité, ya le conté la historia. Por supuesto que nunca apareció. Era eso, patoterito. ¿De qué cruzó Salva? Dice, no importa, eso diga eso. No, pasó ya la historia. Salva, vos estás hoy por Limpio, ¿verdad? Dice César, sí, voy a estar por Limpio. Voy a estar por Asunción y después me voy a Limpio para el cierre de un torneo en San Juan. Señor Miter X, Salva, no estuve en los live, pero no sé si hablaste de lo que dijo Pablo Rosso, pero a mí no dijo nada fuera de lugar, porque se lo de Paraguay que firmaron el coso, eso o no. Dice, sí, ya hablamos otra vez esta mañana de eso y ayer también. No le dediqué mucho tiempo, pero di mi opinión y en gran medida estoy de acuerdo con lo que de verdad dijo Pablo Rosso. No lo que entendieron que dijo y no lo que publicaron como si fuese que él dijo eso. Ahora, los técnicos se ofendieron por algo que leyeron y entendieron
Y cuando que lo que hubiesen hecho era consultar, che, profe, ¿es cierto que dijiste esto? Mirá, acá publicaron que dijiste esto, esto. Y el otro ahí le iba a aplicar, no, yo lo que dije es esto, a la puta, perdón si me entendieron mal, a la puta, el otro, opa, no pasaba nada. Pero en este país donde nos importa más lo que sale en el Twitter y en TikTok, esa es la ley hoy día, eso es palabra santa. Entonces eso es todo cortado, todo editado, todo alineado. Eso es lo que vende, pues. Y peor son los que compran esas cosas. Hace rato los miteros me preguntaban quién es más culpable, si la prensa o el periodista amarillista que publica algo para generar quilombo o el público, me dice. Y los dos son culpables. Porque el periodista tira un palito. Y si vos pisás ese palito, es porque querés pisar. Sencillo. Y la gente en los medios sabe que es un tema de repente sobre algo que, y si se publica así mismo tal cual dijo, no va a tener repercusión. Entonces hay que sacarle un verbo, hay que ponerle una coma, hay que eliminar un párrafo. De repente lo más importante que dijo, pues no es tan fuerte. Pero algo que más o menos dio a entender, ese hay que hacer explotar. Y peor son los que entienden eso de esa manera, ¿verdad? Los que compran. Pira y se va a mi técnico fuera. Y al final, ellos son los que quedaron mal. Porque lo que dijo es cierto. Ejemplo, por última vez a tocar el tema, ya que me preguntaste, que siempre está y no tuviste nomás en estos. Y no dijo nada que no sea cierto. Porque nos dijo que no hay técnico. Dijo que hay muy pocos técnicos hoy día como para poder. Y por eso se hace difícil elegir técnicos paraguayos para las selecciones. ¿Cuántos técnicos paraguayos hay en primera? ¿Y quiénes son? Varios de ellos ya ni por asomo, al menos por este tiempo, no van a estar en la selección. Entiéndase, Chiqui, Aldo, Sarabia. ¿Y después quiénes quedan? Cáceres, Humberto García, está reflotando Tiburón. Después, no dijo ninguna falacia, pero tampoco dijo de la forma que entendieron los técnicos. Y cero mea culpa de los técnicos también para decir, sí, es cierto, necesitamos más entrenadores, vamos a traer más formadores, vamos a hacer cursos, vamos a hacer esto. No, ellos, la asociación de técnicos, ¿qué es lo que hace? Se reúnen, hablan, juegan fútbol entre ellos. No he visto todavía ningún plan. Sí, hay ayuda, si alguien necesita, hacen colaboraciones, en eso sí están espectacular, pero una asociación también, lo que yo solía decirle antes a la gente del círculo, que ahora se hace, hay que hacer cursos, hay que enseñarle, no es solamente vender el carnet. Hoy día hay cursos anuales de periodismo deportivo, con grandes periodistas y profesores, ¿verdad? Antes lo único que importaba era vender el carnet del círculo, cualquiera tenía carnet del círculo. Hoy día, gracias a eso, por lo menos hay muchos chicos que se forman. No es una universidad, pero les puedo asegurar que la Escuela de Periodismo Deportivo del Círculo es la única que de verdad es de periodismo deportivo. Porque en Uninorte nosotros hicimos, yo dictaba módulos. En UNASUR se hacía también, había una tipo carrera, pero no era del todo periodismo deportivo. O sea, cosas así. Vamos a decir, así es Mr. X. Pero si querés escuchar un poquito más, está en el capítulo de hoy de la Selección Nacional, ahí hablamos del tema. En el de esta mañana. ¿Qué pasó? Rubén Israel ganó bueno, falleció Rubén Piri. Falleció ya hace unos años. Falleció, será. Buen tipo. Aparte, excelente entrenador. Gustavo Costa ayer 2 veces por ahí se rebaló en la arena Corinthians, y en la PAP, pero disparar como siempre, dice Batusay, ¿cierto? Puede sonar mal lo que voy a decir que Pumpido no era un gran técnico, dice. ¿Quién? Neri Alberto. Agarró un equipo con un presidente motivado y hizo buenos planteamientos en los partidos que tenía que hacer, porque después no hizo nada a otro lado tampoco. Pero en Olimpia sí funcionó. ¿Alguien se acuerda de Javier Torrente? Yo tenía 8 años cuando le estaba en Cerro y en Libertad y hasta ahora tengo pesadilla con ese, dice Hugo. Salva llamativo como Chile, Perú y Venezuela están urgidos de puntos aferrándose a que la FIFA le quite puntos a Bolivia por el falso espionaje, dice el monarca. No va a suceder eso. Cierto, Sala, una vez que admití que sos de Luque, todos te quieren por la Luque hermosa, dice. Yo le quiero mucho a Luque. Le quiero muchísimo a Luque. Incluso antes de venir a Cacupé analizamos el hecho de vivir en Luque. Y
y decidimos por acá, pero siempre está latente. Incluso tuvimos a punto de alquilar hace poco una casa en Luque de vuelta, ¿verdad? Para medio tipo estar aquí y allá. Y siguen los planes. Yo le quiero muchísimo a la ciudad de Luque, a los luqueños, no a todos, a las luqueñas, no a todas tampoco, pero y por nada luqueña se llama, ya está otra cosa. Ya falleció, dice Edward. Salva, ¿crees que cuando sos periodista irremediablemente muere tu fanatismo por tu club si sos jugador o si sos jugador profesional? En muchos casos sí, hay que saber separar nomás. Yo cuando no trabajo y cuando estoy mirando con mis amigos, con mi familia, soy re fanático de mi club. Pero cuando no, o sea, cuando sí tengo que hacerlo, soy absolutamente cero. Solamente soy fanático por la selección ya a esta altura. Aparte no tiene... a esta altura de mi vida no tiene sentido el fanatismo, en ningún sentido. ¿Verdad? Ya... Van a ver ahora cuando tengan mi edad. Ahora los medios todo el día hablan de que le quieren echar a Pablo Rosso desastre, los monstruos, dicen Jorge. No le van a sacar, a no ser que él se moleste, se canse de esto y renuncie. Buenas tardes, tío Sala, hola Marc. ¿Quieren o no el Gagá de Jarazaguer debe estar en esta lista? Dice Facundo. Salvan de jugar cuadra la moquete. Añe defende pona. Añe defende pona, coño. Añe defende pona, coño. Moquete limpio, boxeo, taekwondo, full contact. Pero ¿y ahí la moquete limpio? Pero Jarazaguer ni celular por ahí tiene, para mí que hay alguien detrás, dice Jorge. Sí, tiene celular. Eso de la prensa amarillista abunda mucho y por hoy, al menos aquí en el país, y más de un periodista son así, y la gente se guía solo por lo que dicen en TikTok, dice Luis. Eduardo Berizo, ahí una colaboración del Toto. Anira Soina, Toto, con todo lo que cobraste por tu rescisión, pero está bien, te agradezco, Eduardo, te agradezco. Muchachos, no hable más mal de mi amigo Toto, ¿eh? Chiqui Ojundí, la industria salva, y eso que le dieron la oportunidad 2 veces, dice Adolf. Bueno. En un live dijiste que era mitad cerrista, dice Facundo. ¿Qué pasó de la matarazo de Luque? Creo que falleció ya, Gustavo. Yo veo periodistas que se renotan que son fanáticos de su club y no saben apartar su trabajo, dice Alexis. Sí, y yo veo también que ustedes creen, por ejemplo, que tal o cual periodista es re fanático de ese club. A mí me resulta tan simpático, una vez lo charlamos con Rubén Darío. No, ¿verdad? Rosa, ese olimpita de mierda, olimpita, qué puta, se mea todo cuando mete gol Olimpia. Y la otra vez, qué puta, Rosa se orina todo cuando mete Cerro. Ay. Yo sé muy bien de qué club es y él sabe muy bien de qué club soy yo. Sé qué club es cada uno de sus hermanos, su mamá, su papá, en su momento de qué club era. Bueno, concuerdo con vos y Pablo Rosso, dice señor. Primero que ganan el torneo local los de paraguayos, tampoco todos están capacitados para eso, dice Piri. Chiqui fue el que mandó todo al carajo, dice Alejandro. Salva, no sé si viste cómo juega el Arsenal de Mikel Arteta. ¿Te imaginas Arteta dirigiendo la selección paraguaya? Es imposible, pero déjame soñar. Dice, no, la verdad que no veo casi. Buenas tardes, Salva. Hola, Luqui. El innombrable número 1, dice Luqui. Lástima que perdimos a don Israel, a don Rubén Israel, que en paz descanse, dice Pedreño. ¿Qué opinas de Peluso, Salva? Yo creo que el campeonato que ganó con Olimpia fue debido a que tenía un mega plantel, porque en la selección no hizo nada. El top 1 de Vende Humo fue mi opinión, dice. Cuando estaba como técnico de la selección, él se dedicaba a otra cosa. En algún miércoles de historias del albirroja. Ya que hablas de Luque, hola Fabricio, ¿escuchaste alguna de los relatos de Arturo Segovia, ese relator 94.7 Radio Partidaria? Sí, claro que sí. Lo conozco a Arturo hace 30 años. Yo veo periodistas, ¿Qué pasó? Ojalá que no hagan o pase la gran marcarían con el profe Pablo Rosso, dice Richter. Y ojalá que no. Pero hoy ya la prensa sola, asusada por ciertos amigos, ya no tiene el poder que tenía antes. Depende de ustedes. Hoy, gracias a las redes sociales, todos ustedes tienen el mismo gol, el mismo peso. Hay técnicos de clubes que han sido sacados por lo que se dice en las redes sociales, por lo que dice la gente. Hay presidentes y dirigentes que le preguntan a su secretaria, a su gerente, che, ¿qué peor dicen los muchachos en las redes? Y dicen que se tiene que sacarle a fulano. Y de la soresa. Ya perdió crédito, sí, ya nadie no le quiere. Bueno, vamos a darle un partido más.
Si gana, vamos a aguantarle. Si no gana, domingo a la noche vamos a echarle. Así no vamos a hacer. Las Luque hermosas de Tabú, dice Marc. Luque gran ciudad, cuando está ahí se siente diferente ambiente, dice Pedriño. Sí, también con un alto grado de criminalidad, como casi todas las ciudades de nuestro país, sinceramente. Eso también es cierto. Muchos le hinchan a los luqueños por la criminalidad, pero Capiatá y San Lorenzo no están lejos. Lambaré tampoco. Asunción mucho menos. Acá por Cordillera nosotros no tenemos tanta criminalidad, es por época. Sí tenemos muchos drogadictos, lamentablemente, pero hasta ahora son en su gran mayoría adictos buenos. Pero cuando les falta para su asunto, vienen los robos. Son una realidad. 5.000 Usco era todo, dice Batusay. Salva, ¿podía contar otra vez la historia de Buenaventura Ferreira en guaraníes? Espera, ¿dónde está? Nunca supe qué pasó del todo, dice. ¿A qué te referí? No me acuerdo un boche. ¿A cuál de todas? Porque él fue jugador, fue entrenador, después de Bolivia vino, le dio una escuela de fútbol, le dio en inferiores. Interinó, hubo jugadores estrellas, no hace mucho cuando él interinó, que no aceptaban que él sea su técnico. Ray sabe bien la historia. No aceptaban que él sea el técnico de la primera y lo ninguneaban a Buenaventura, y sin embargo Buenaventura jugó un mundial, salió campeón con Guaraní, y esos jugadores estrellas de Guaraní en este momento, hace poquito, esos jugadores estrellas de Guaraní en ese momento ni un título ni local no tenían, pero fuera o ninguneada, tenés mundialista, tenés campeón, tenés histórico. Ese pues cuando no conoces tu historia, cagada únicamente hace, o decís. A veces decís cualquier verdura porque no sabes la historia. Por eso yo insisto mucho en lo que sé, por lo menos, y lo que leo, de tratar de difundir, de que se abra un poco más la mente, porque ese es el trabajo del comunicador. Yo no soy periodista, pero sí me considero un comunicador todavía. Y el comunicador tiene que hacer eso, comunicar. No lo que él cree nomás, no tratar de imponer una verdad. Vos tenés que contar lo que sabés, contar lo que ves, informar lo que hay, y que cada uno saque sus conclusiones. Porque ahora ya no es como antes, fulano dice algo y todo el país se pone firme. No es más así. No es más así. Pero hoy cualquiera dice algo, publica algo en TikTok y todos toman como la verdad. Y el tipo hace en broma para tener seguidores, para ganar likes, para, no sé si se factura en TikTok, no sé. Esa parte, eso es por falta de educación de la gente también. Y muchos toman en broma, pero después alguien publica algo y en serio y te toman. Lo mismo que se publica en el Twitter. Yo de repente puedo entrar a publicar en el Twitter cualquier video y puedo publicar. Y todo el mundo va a creer que es cierto. ¿Por qué? Porque tengo una trayectoria, tengo una credibilidad en gran medida, bla, 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 ¿verdad? Pero justo se me antoja hacer una broma y todo el mundo va a pensar que es cierto. Pero yo no voy a hacer eso. Porque ahí voy a estar pisando justamente todo lo que aprendí, todo lo que traté y trato de enseñar en este medio, ¿verdad? Pero bueno. La Rosa también es de Luque, todo el país es luqueño por las Luque hermosas, ñami ñami, dice Jorge. Grande, dice Jorge. Debió ser Fossati el de Teno Peluso, dice Facundo. Osvaldo Ardiles no estuvo en el partido debut de Cerro en un torneo porque estaba en el casamiento de su hijo en Inglaterra. Cerro perdió 5-1 contra Guaraní en la olla, dice Juanjo. El equipo que yo tuve no es el que tiene Alfaro. Yo por lo menos ganaba en la Copa América, no como Garnero, dice Toto. Salvo la gente en Europa está hablando más del clásico de la Paraguaya en Premier League que de España, dice, porque tienen los ojos puestos en Aguayo, León, Redes y Richard, ex Chelsea, así lo vi en TikTok, dice Jorge. ¿Qué hora vio el clásico el domingo, chicos? Yo sé que a mí me dijeron que entramos 4:30, pues no sé si es las 5, si es 5:30, si es las 6. La verdad que no me percato, no me puse todavía. Peluso se dedicaba a levantarle a Silvia Flores y él era de T de Paraguay y se dedicaba a otras cosas. Y dice, no sé yo a quién, ese nombre no conozco, yo no sé de esa señora, no sé, a ver. Peluso le clavaba a la modelo, dice Eduardo. Gracias, Hugo. Te damos la bienvenida a Salvador Icar de frente. Muchas gracias, Hugo Andrés, por acoplarte. Hagan como Hugo, únanse a nuestra comunidad. Únanse a nuestra comunidad.
Les agradezco porque por ahora es solamente una simple colaboración, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay gente de mi equipo que quiere que determinado tipo de programa lo hagamos solamente para la gente que paga una cantidad mensual. Yo no soy de esa idea. El que quiera colaborar, bienvenido sea. Pero yo quiero no llegar a hacer ese tema de que tengan que pagar para que yo les conteste, por ejemplo. Porque hay algunos ñembo estrella en este mundo del youtuber, como dice una amiga, que solamente a los que aportan les responden. Y para mí no está bien eso. Yo decía más en programa de opinión relatando, me parece que siempre hay que ser profesional y eso que... y eso que dicen grita más o menos un gol de tal club no me parece una crítica objetiva. Dice. Ustedes saben que un tiempo había gente que se dedicaba a cronometrar cuántos segundos gritaste el gol de Cerro, cuántos segundos gritaste el gol de Olimpia. Era una cosa de locos. Increíble. Como si fuese que... No, muchas veces te sale... te sale así, no sé, depende de la emoción del partido, depende del clima en la cancha, depende de tu estado de ánimo, depende de cómo te contagia el partido. A veces te sale gritar un gol de la gran puta y tarda 2 minutos, y a veces gritar y es un gol normalito, y ¿qué es lo que vas a decir tanto 2 minutos? Sí, hay relatores que tienen todo escrito luego ya. Si mete primero limpia y el gol lo hace fulano, tienen ya un poema más o menos anotado acá. Y entra el gol y gritan, hacen su grito de gol y ya leen en tono de relato, ¿verdad? Conozco relatores así, paraguayos, argentinos, uruguayos, pero no está mal. Le dan una emoción, pero ya está todo preparado, pues. Ya está libretado. Y estamos lo que entonces no, o sea, estoy coloico. A veces te sale bien, a veces te sale mal. A veces grita feo, a veces grita bien. A veces no grita, a veces... Una era que me mataron por acá, era ya que estábamos haciendo, porque no grité mucho un gol de... No me acuerdo de quién era. Y ahí tuve que explicar 100 mensajes, porque nosotros no estábamos haciendo radio, que nosotros vemos el partido con la gente, no hace falta que grite desaforadamente, ta. Y después los muchachos fueron entendiendo, se fueron acostumbrando al estilo, ¿verdad? Nosotros hacemos tipo un relato guau de tele, pero hablando. Si no voy a leer los mensajes, eso sí voy a hacer como los otros, y como suelo decir. Si quiero hacer eso, no voy a transmitir nomás otra vez en radio o en tele. O sea, gracias a Dios hasta ahora las empresas me quieren llevar, ¿verdad? Pero... y eso. Justamente estoy viendo un gol de chilena de Richard Ortiz. Richard Ortiz, amigo, que tuvo que prestar botín para irse al entrenamiento de Olimpia una vez. A su primer entrenamiento. Bueno, Villa Haya, la tema sala, un saludo a César Penayo. Dice, gracias Eduardo, seguro que está escuchando. Aunque si él no escucha en vivo, después escucha todita la grabación. Gracias Eduardo. Al licenciado doctor César Penayo. Ese que decís tiene pinta que es un dirigente con traje y cabello blanco, dice Jorge. Y por Tabaí, ¿cómo está la cosa, Salváis? Tabaí. ¿A qué te refería? ¿La liga de Tabaí o Tabaíense? Creo que si te refería a la Interliga, me parece que ya se eliminó. No estoy... Justamente hoy publicamos Departamento de Cazapá. Avísame si te refería al Departamento de Cazapá, te voy a dar en breve. O no sé a cuál Tabaí, porque hay varios Tabaí, muchos Tabaí. Hola, Divas de vuelta. ¿De qué cruzó Salva? Esa historia contaste en Papa Parrilla y se hace. ¿Cuál de todas? Chiqui Salvo en su momento ganó en Colombia, Argentina, Chile. Bueno, no salió lo de Venezuela, pero bueno, perdió y ese es el recuerdo. Y lo último, lamentablemente, lo que queda. Decir que Carazaguer está por las redes. Y a ver... Carazaguer hizo su mérito con el preolímpico y en los Juegos Olímpicos, como director técnico. Pero yo les puedo asegurar que si esa no era una decisión directa de Juan José Zapag y su entorno, su primer anillo, si había una gerencia y si había otras cosas, iban a buscar un técnico de afuera otra vez. Eso se los aseguro.
Incluso estaban buscándolo ya. Jubero mismo estaba buscando. O sea, ya le dijeron que busque. Y él se mantuvo fiel a su compatriota. ¿Por qué no estudiaste para ser periodista? Dice. Porque me pareció que era una pérdida de tiempo. En ese momento. Si solo le respondes a lo que pagan por suscripción, va a salir un loco a decirte que sí o sí le tenés que responder porque te pagan, te dan de comer. Sí, nos falta también esa clase de gente. Así mismo es, Divas. Gracias a Dios los que están acá no son así, pero no faltamos ahí. Yo estoy curado ya de cuando. Salva por Yaguarón, tenés que mudarte, dice Eduardo. No. Ya tengo suficiente de Yaguarón acá en casa para mudarme de Yaguarón mismo, Eduardo. Sí, estamos haciendo un trabajo para alguien que quiere invertir en Yaguarón, pero hasta ahí nomás. Ya dos cosas ya me están uniendo con Yaguarón y no, hasta ahí nomás ya. Como entrenador, conté que es una linda ciudad, me encanta, pero prefiero nomás muchas veces mantener ciertas distancias. La Cristaldo como entrenador, dice que haga lo de Buenaventura. Y ahí creo que conté una partecita de la historia última, ¿verdad? Que haga salva, dice Facundo, cierto. No tienen vergüenza esos que quieren putearle a la Rosa por ser de tal club, hace lo posible, anga por ser imparcial, aunque a veces se le nota a su lado cerrita y por culpa de Olimpia no puede ganar. Estaba muy bien ahí, Jeta, hasta que te... Hay algún periodista que nos dice su club, pero es otro que no es de Cerro y Olimpia, sí. Varios. Hola Gina, dice que sí entendí. Salva, sos influencer ya, dice Paraguay. No me creo influencer. Bueno, siempre traté de no creerme, pero de cierta manera siempre fui influencer. Al estar en televisión y en radio, ya sos un influencer. Ahora tenés que saber ser un buen influencer. Porque en realidad con influencer es cualquiera. Pero tenés que saber ser un buen influencer. Digo yo, muy seco. Manolo, ¿qué tal para el maleta de oro del año? Dice Piri. Tu opinión, Piri. También la Rosa trabaja que te hace creer que es cerrita olimpista, por eso los dos hinchas le putean, dice. ¿Qué opinas de IA? Dice, inteligencia artificial. Y ojalá que no nos coma todo dentro de poco. El profe Córdoba entra como de tema maleta, salva, y como vende humo y chanta, por lo menos entraba. Cada uno, y por sus resultados, creo que entra también entre los maletas. Eso es cierto. El estatus de periodista quizás... A ver... ¿Dónde nos quedamos? El estatus de periodista quizás perdiste, como decís, pero este espacio tiene repercusión, tenés una marca, salva, dice Piri. Bueno, el clásico español mañana es 16 horas, el de Paraguay, domingo a las 17:30. A la pucha, ahí tengo más dudas todavía. ¿Qué transmitimos? ¿Qué vemos mañana, muchachos? Ayúdenme a decidir, estoy en una duda tremenda, porque ya dijimos pues que vamos a hacer por lo menos un partido cuando podemos, cuando estamos libres de la Paraguayan Premier League. Empezamos ayer con la Paraguayan FA Cup, ¿verdad? Con los dos partidos, vamos a estar con los dos partidos de los cuartos también del próximo miércoles. Pero mañana quiero hacer un partido y estábamos calculando acá con el equipo hacer Tacuary con Sol de América, un choque directo por el descenso, ¿verdad? El que pierde ese partido ya está descendido. El que gana va a seguir teniendo chance contra General Caballero. ¿Hacemos ese o hacemos Barcelona-Real Madrid? Ayúdeme a decidir, es una decisión muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil la decisión. La cantidad de gente que va a escuchar, también no sé cuál se va a escuchar más, ¿verdad? Bueno, salva esa para Fernalia que le ponen los árabes, lo que hace falta acá, ellos tienen plata pero no tienen cultura futbolística, y se piri. ¿Y por qué no nos contratan a unos cuantos de acá y no vamos? Le vamos a enseñar. ¿Sabes qué sabe el caso de Leonel Álvarez? Eso hasta ahora para mí es el caso más insólito, tipo el de Marcarián, ese apio técnico, Nemoseramoa campeón, Oñemose Taupeis. Hay muchos chismes al respecto y muchas historias, ¿verdad? Yo conozco una de una fuente muy cercana a lo sucedido. Muy cercana. Pero si cuento lo que él me contó, así nomás va a ser chisme. Y si cuento quién es el que me contó, le voy a faltar al respeto y a la confianza a esa persona que me contó, y le voy a faltar al respeto a la otra persona protagonista del tema, que también era muy amigo mío en su momento.
Entonces, no sé. Para mí, Da Rosa tiene su relato de gol bien definido, dice Alexis. Voy a saber, dependiendo de cómo fue el gol, cómo va a gritar el gol. Dice, por Bruno Pon lo que se queja más los perros. Dice, ¿de qué pero se quejan, Bruno? Por su club, ¿no? Nelson, él se fue porque no le trajeron los refuerzos que él quería. Dice, vos estás diciendo por Leonel. Fue una excusa. Fluminense puede jugar el Mundial de Clubes estando en segunda división, increíble, dice. Sí, pero no se va a quedar en segunda división. Ya ganó, al ganarle a Flamengo y al ganarle a Paranaense, hoy día ya salió, está a 6 puntos fuera de la zona de descenso y no se va a bajar más. Richard Ortiz solo salió del país, solo fue el... No, Richard Ortiz fue la baja más sensible que tuvo el Olimpia del 2013. Fue vendido al Toluca antes de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Olimpia no tenía un mango y vino una linda oferta del Toluca y después Richard se fue, tuvo un buen momento allá, después vino a la selección, se lastimó, le costó la primera recuperación, después y después vino a recuperarse finalmente acá. Aparte, Aguazú, Guayamó, su familia no se hallaba y así es difícil. Pero lógico, ¿quién se va a hallar si está lastimado, no puede tener una vida normal? Todo eso. ¿Hay alguna información no conocida o no tan conocida que tu profesión te permitió conocer y te impactó, sorprendió? Dice, varias, Jorge, varias. Y lo peor de todo es que dependiendo de tu formación ética y de cómo te enseñaron a hacer periodismo, muchas de esas cosas no puedes contar. Cualquiera que hoy funge de periodista se enterase de alguna de las cosas que muchos de nosotros, los dinosaurios, como dicen algunos por nosotros, nos enterábamos, sabíamos y corroborábamos y conocíamos de verdad, si decíamos todo. Hoy seríamos peor que Teleshow. En ese sentido, yo no digo que Teleshow sea el peor programa, no digo peor en el sentido de que íbamos a pasando chisme. Como que hay alguno que le gusta eso, pero tampoco cuentan todo lo que tiran nomás y una puntita y largan otra vez. A la seguridad y todo, eso estaba ahí, Casa Paz, dicen que siembra mucho María, pero no sé si es cierto, eso es todo falso. No sé. Buenas tardes, escuchándote, almorzando, recién me conecto. Hola, Lucas. Juan Gabriel Benítez será el DT del clásico de la Paraguaya en Premier League. El árbitro, Paraguay, el árbitro, no el DT. Estudiar periodismo pero fuera, dice, y interesante. Yo hice un par de seminarios y un curso en la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿verdad? Pero sinceramente tampoco, no era la... Aprendí mucho más en la redacción del diario Hoy, en los estudios del 1 de marzo, de Radio Nacional, de Radio Comuneros, que en eso. O sea, no sé. Pero, que era director del diario, me consiguió Manuel Godoy, que fue muchísimo tiempo un paraguayo, director del diario El Mercurio de Chile. Cuando el diario Hoy se va a cerrar y van a hacer El Día y Popular, él vino como director. Y la verdad que me dio muchas oportunidades. Aparte de hacerme crecer muchísimo, nombrarle con la anuencia del director del grupo Hugo Aranda, nombrarle a un pendejo de 18 años coordinador general, por ejemplo, era una cosa de loco, ¿verdad? Horacio Cajar te pone $1. No, sí, presidente. Bueno, está bien, igual se acepta. Yo sé que está duro el caldo, con todas las sanciones y con todo eso. Está duro el caldo. Yo sé que ya los perros te están pidiendo. Acá Cupé, por ejemplo, ya me enteré, ¿verdad? Que se fueron a pedirte en tu casa plata para la campaña. Y 5 malones candidatadas y nada en el movimiento, ¿verdad? Después por ahí puede haber una sorpresita y que alguien que no sea de tu movimiento no se presente y le reviente. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Hay tiempo todavía. Vamos a esperar que se peleen todo Tutaira acá entre ellos y después vamos a ver qué onda, qué hacemos. Pero te agradezco. Lo único que te quiero decir, mi querido presidente, como presidente de nuestro partido me refiero, no como presidente de la República, ese tu tiempo ya pasó. Hiciste alguna cosa, otra cosa dejaste de hacer, como el Metrobús, por ejemplo. Pero lo único que te digo, y te felicito por la última elección, que ya no mandaste plata adelantada a los muchachos.
Que dijiste que al que sea guapo y que consiga para su plata, para su campaña, se le iba a devolver su plata, ¿verdad? Como si fuese que los perros cuando reparten guita por ahí van a hacer factura y eso, ¿verdad? Pero hiciste bien, porque en las anteriores elecciones vos mandaste mucha plata en todos lados. Acá en Cacupé mandaste, un tipo coordinó eso, y en el día D, esa plata que se tenía que usar, que vos mandaste, no se usó ni el 30%. Y esa gente que manejó esa plata en aquel momento, y camioneta peajupás, y 3 días después de la elección. Va a ver, pero así nomás aprendiste, parece, te enchufaron mucho y aprendiste, me parece muy bien. Es de hombres sabios reconocer las equivocaciones. Muy bien, presidente. ¿Qué paisita en Yaguarón y Nasalva, dice Alberto? ¿Qué crees que hace que una ciudad sea linda acá en el país? Dice, primero la limpieza, su gente, y los atractivos los atractivos naturales que pueda tener, o los atractivos hechos por los humanos que puedan tener. Grande tío Carte, dice Eduardo. Ja, 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 Horacio Carte, dice. Bueno, estoy seguro que eso que acabo de decir, en 10 minutos va a tener en su teléfono. Y coste que ya se lo dije una vez, ¿verdad? O sea, él no, porque él, bueno, a mí nunca me peló. Pero a uno de sus círculos más íntimos le dije eso una vez. Sí, sabemos todos nosotros, pero necesitamos ellos cuando eso. Ahora ya no, y cumplieron, después ya no. Qué raro no decir tu club si sos Guaraní Nacional Lu, que dice Jorge. Gente y Paité, dice Guardia. Grande HC, atendés a la mañana, salió en el diario ABC que sos cartita, dice. Ja, 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 HC. Salva, ¿qué pensaba el comunicado de la EPF por la piratería? Demasiado mal servicio, da, y quieren monopolizar. Dice. Sí, pero... A ver, la piratería no es la opción. O sea, sé que para muchos de nosotros es la mejor opción, la más fácil, la más barata, pero yo, por ejemplo, soy partidario de que hay que respetar a los que tienen la sagacidad, los huevos de hacer una inversión como la que hacen ciertas empresas, ¿verdad? Y eso no es monopolio, eso es un negocio. Monopolio es si ellos agarrasen, tienen todos los deportes, porque nadie le da bola a todos los deportes. Vamos a ser sinceros también, ninguno de nuestros canales está en condiciones de... Antes con los canales hacían porque Cerro le decía a Canal 9, transmitina y de todo lo que vendamos, la mitad para vos, la mitad para mí. Cosas así, ¿verdad? Ahora ya no hay eso. A ver... ya que habla del estudio, tío Salva dice, es típico que es pérdida de tiempo una carrera universitaria, alguna ingeniería, etcétera. No. Yo dije pérdida de tiempo, me pareció para mí en ese momento estudiar periodismo, y más todavía porque no existía el periodismo deportivo. Que yo iba a entrar a estudiar ahí en filosofía, para hacer periodismo de política y todas esas cosas. No era lo mío. Ahora, si había una universidad de periodismo deportivo, hubiese pensado de una manera distinta. Y además yo trabajaba full ya en el rubro del periodismo deportivo. ¿Qué iba a aprender en una universidad donde ninguno era profesor de periodismo deportivo? Sí, iba a aprender para mi cultura general y todas esas cosas que siempre nomás luego, o sea, yo creo que soy un tipo que siempre me cultivé por mí mismo, ¿verdad? De los 5 años leo libros en Hawaiia, revistas en Hawaiia, diario en Hawaiia, lepa. Que lo que dijo Platón en tal cosa, que y lo otro, lo que dijo Aristóteles en tal cosa, ¿y de qué me iba a servir eso en la cancha? Sí, podía aplicar, así como Aristóteles hizo la fórmula del Peamoa, la jugada, sí, podía hacer, pero yo en esa época ni pensaba en ser relator, jamás me imaginé ser relator. Bueno, aparte en esa época tengo que reconocerlo, mi querido señor Romanco Squats, Mr. X. Yo era muy soberbio, muy asado, muy creído. Sé inteligente, sé plata. Era independiente ya a los 18 años.
ganaba muy bien para la época, para la edad. Y famoso, qué pico, este tipo me va a enseñar nada a mí. Era muy soberbio, sinceramente. Después cuando sos papá te das cuenta. Cuando vienen tus hijos, más o menos te dicen eso en el colegio, esto y lo otro, ahí te das cuenta que HR no es, nomás ya falta que done, y dice, HR, mi amigo Héctor Ramos. Va, es la pereta, está tenemos un garúa que hay. Bore Maleta del año sin duda, Daniel, el múltiple campeón del fútbol paraguayo Garnero hizo impresionante récord de 0-9 puntos en la Copa América, dice, 0-9, bueno. Aparece cada vez menos el profe Gustavo Alfaro, che. ¿Será porque se fue casi igual por escuchar o se enojó conmigo por algo que dije? Okay. Mañana en ABC Cartes donó dinero a periodista deportivo, dice Eduardo Aquino. Yo conozco a muchos periodistas que recibieron mucha plata sin necesidad de... una vez nos fuimos nosotros al banco donde estaban para llevar una propuesta comercial o desfilar a la periodista, que era la de oficina, y no me hagan luego. Ay, ay, ay. Salvo una idea nomás como propuesta temática entre nosotros, ya que se acerca fin de año, puede plantear los premios Salvation del año, el mejor DT, jugador, selección, relación, etcétera del año. Y se puede ser, José, pero voy a buscar un sponsor para hacer eso. Vamos a buscar un sponsor para hacer eso, porque la Peixante no. Prefiero Tacuarí Sol, dice Jorge. La Paraguayan APF Cup es salva FAKB de Paraguay. Es cierto, tenés razón, Paraguay, tenés razón. La costumbre no. Poco fútbol en clásico Barça versus Madrid, dice Guardia Imperial. Hoy Tatio Cartes, Real Madrid, Barcelona legalmente sala, ya hace falta fútbol europeo por el canal, dice Eduardo. Y solemos transmitimos la Champions, transmitimos la Libertadores, la Sudamericana. La verdad que este año transmitimos más de afuera que de acá. ¿Qué gente iba a hacer el partido por el descenso? Y Menea con cinto le van a entrar el que pierda, dice Luqui. Hasta los dirigentes de Solita Cuareo van a estar más pendientes del clásico de la liga que de su partido. Dice, no creo, porque van a jugar el partido de mañana es prácticamente por $1 millón. Barcelona Real, mi voto por el momento de ambos, dice Lucas. Si seguía ODD iba a mantener lo de la gloria, no tiene precio, no sé, iba Richard y ganaban la cuarta, dice, probablemente. Jorge Trinidad tirando facto, dice Paraguay. Lucas dice, salvo alguna cosa que te arrepentí del pasado, sea cual sea el tema, dice, varias. Una de esas cosas es lo que acabo de contar de vuelta Lucas, ¿verdad? Lo soberbio, altanero, engreído, pura, que era entre los 16 y los 20 y pico de años, hasta que me casé. Ahí creo que fue un cambio muy importante en mi manera de ver las cosas. Esa es una de ellas. Otra de las cosas que a veces me arrepiento, pero por algo sucedió, es no haber tenido la fuerza de voluntad necesaria para volver a entrenar después de que me lesioné. De haber visto más fácil el hecho de que ya estaba trabajando en el periodismo y que ya ganaba mi plata y no haber tenido el sentido del sacrificio por volver a entrenar todos los días. Vamos, no, qué puta, me voy a levantar a las 5 para ir a entrenar. Ya soy las 3 de la tarde, no. Porque viendo a quienes jugaron en esa época en primera, son 100 veces mejores de lo que jugaban ahora. Y les puedo decir que tal vez no era yo el mejor, pero tampoco era el peor. Y hay muchos que eran mucho peores que varios de nosotros, que llegaban a primera. Algunos hasta jugaron sudamericanos, algunos hasta jugaron en la selección, no. Pero bueno, tuvieron la fuerza de voluntad, tuvieron el sacrificio que yo no tuve. De eso me arrepiento, por ejemplo, ¿verdad? De eso también me arrepiento, en el aspecto futbolístico ya eso. Y otras cosas más de la vida personal, porque yo me mandé muchas cagadas, o sea, no crean, me mandé muchas cagadas. Hay varias de las que me arrepiento y hay cagadas que dieron gusto y que no me arrepiento, pero me mandé muchas cagadas en la vida. Tener razón, Salva, Teleshow es lo peor. No dije que es lo peor. Le cancelaron a Teleshow por suerte, dice Lucas. No, porque cambiaron nomás de canal. O sea, Madrid Barcelona te va a poder escuchar literalmente todo el mundo, dice Rodrigo. Salva, práctica mata teoría, dice Paraguay. Y sí, pero las teorías por algo son teorías. Por algo están.
¿Qué influencia tuvo Guido Narváez en tu carrera como profesional? La pucha, como periodista. Y fue el tipo que era el productor de deporte de Canal 9 que me dio la absoluta confianza para hacer, por ejemplo, la largada del Rally del Chaco. Mitad de 16 de diario y radio, sin experiencia en televisión. La largada oficial del Rally del Chaco en el Chaco. Acá la hicieron Arturo y Rubén. Y en el Chaco, en Pozo Colorado, yo. La llegada final, yo. Cualquiera iba a decir, no, pero está fulano, estaban los del canal, para empezar, ¿verdad? Y él no sé si tuvo una visión, me quería demasiado porque me conocía de criatura en Radio Comunero, siempre hablábamos, siempre me daba consejos, varias veces me dijo, no vaya a decir todo lo que sabes, cuando está con los jefes, escucharle nomás, no le digas nada frente a los otros, después si tenés algo que decirle, pedirle permiso y hablarle en privado. Ese fue uno de los consejos que me dijo Guido y nunca me olvidé de eso. Yo tenía a veces muchos desacuerdos, solía tener, sobre todo con Arturo, ¿verdad? Tanto en la radio como en el canal, porque Arturo de una forma, pero espectacular es su idea, esto y lo otro, pero era muy apurado y no todos estaban en el ritmo de Arturo, mentalmente hablando, ni siquiera yo. Y de repente había cosas que él... Y a mí me molestaban o no estaba de acuerdo, me iba y entraba junto a él, cerraba la puerta y le decía, che Arturo, así. No vayan a maltratarle así. Tiembla Antonio, el editor, cuando vos te vas y querés cambiar todo sobre la hora. No te dicen nada. ¿Y por qué no me dicen? Y no te dicen nada porque te tienen miedo, Arturo. ¿Por qué me vas a tener miedo? Yo pues soy más jefe. No, Arturo, son un excelente jefe. Pero hay momentos que son muy apurados y los perros no te entienden, no te siguen. Vos en tu cabeza ya tenés unas 100 cosas y los perros están en el número 2 recién. Cosas así, ¿verdad? Pero jamás enfrente de la gente. Una sola vez que le cerré la puerta por su cara para que no moleste, ¿verdad? Pero esa fue otra historia. Esa es la influencia principal que tuvo en mí Guido Narváez Pedriño. Me dio la oportunidad de salir en cámara. Él decidió que yo salga en cámara, haciendo la largada y llegada del Rally del Chaco que veía todo el país. No me cagué, ni me equivoqué, ni nada por el estilo. Ni practiqué, ni... Aparte, yo ya vivía ya en el mundo rally cuando eso... criatura lo vivía en el mundo rally, pero ya hacía prensa en rally cuando eso. Y los consejos, un par de consejos que me sirvieron, que me siguen sirviendo para toda la vida. Tira encuesta en el chat, Sol Taco Real Barça, dice... Sala había sido Manolo Jiménez, fue a dirigir a Chipre, a Poel Nicosia. Ayer jugaron Conference League y perdieron de local 1-0. De local perdieron, será. Carter y el Metrobús, dice Luqui. En vez de darle esa plata hubiera donado en el live, dice. A lo del Metrobús, va. A lo político de acá. Carter, sí, joder, eso es lo mitad. Te van a hacer clip para el TikTok, Salva, dice. Seguro. Pero yo ya estoy curado de espanto. Después de eso que hicieron, que Edwin y yo aceptábamos ser adictos, ya no me sorprende más nada. Pero acá los periodistas dicen que son de un club que no sea Olimpia o Cerro y creen que están mintiendo. Y después salva el tema de la piratería. Para los que estamos fuera de Paraguay es difícil, por ejemplo, la aplicación de Tigo. Te pide un número de teléfono, no tenemos para actividad, nos queda otra. Dice, sí, es cierto, hijo, sí, cierto. Y es cierto, si tuviesen un buen servicio, probablemente todos íbamos a tener. Yo no tengo Tigo en mi casa, por ejemplo. No tengo. ¿Para qué? ¿Para ver el fútbol paraguayo nomás? No. Yo tengo personal y después tengo todas las otras aplicaciones. Tengo Netflix, tenemos ese otro, que ahora que es Disney para ver otras cosas. Tenemos HBO, tenemos... no sé cuáles son las otras. Esas son las que yo suelo ver. Pero... Ayer, por ejemplo, estuve viendo a la noche el final de la Copa Colombia. Atlético Nacional contra Jaguares de Córdoba. Estaban 1-1 cuando empezamos a ver y terminó ganando Nacional y se lo campeón de la Copa Colombia. Y así. Hola, Helio. Che, la estrella, ya me tengo que ir. Voy a tratarle todo su mensaje. Estudiar filosofía te vuelve comunista, gestar la comunista últimamente en Paraguay, dice Guardia. Pseudo comunistas. Hasta pseudo socialistas. Desde los 5 años leí cada día más convencido de que soy Alfaro de día, Salva de noche, Alfaro. Y dice, no.
Mejor transmitir Real Madrid versus Barcelona, Salva, nadie va a escuchar ni ver ese partido Tacuarembó versus Sol por la Paraguaya en Premier League. Dice, bueno. ¿De qué falleció Prisciliano Sandoval? Dice Gustavo. Prisciliano tenía varias complicaciones ya de salud. La parte de la diabetes, tenía problemas cardíacos. Le agarró también problemas respiratorios. Y aparte con la pandemia y todo eso. Después en su momento cuando se recuperó le agarró chikungunya. Pero el fallecimiento fue por problemas cardíacos, ¿verdad? Saludos J. Augusto Salva, qué buena la miniatura, dice Carlos. Cote que apuradísimo hicimos. Vaya ahí nomás ya. Ni de rodillas soy digno, Salva, es de hombre aceptar y decir que lo que una vez fuiste y cambiaste grande, Salva, dice Alberto. Capaz Gustavo Alfaro se cambió su nick a HC, dice, y puede ser, Lucas. Buenas, tío Salva, con el tema de televisación en fútbol paraguayo se abre el año que viene, dice. Y no creo. Siempre te escucho, Salva, a veces no escribo nomás porque crees que se cumplen tus propuestas tácticas en los partidos. Ah, ¿por qué crees que se cumplen tus auspician los premios y los Iceman Pool Palermo? No, Pool ya no es más, Pool ya es de Bierzi ahora, así que puede ser. Aunque yo, ni los correos ni los mensajes me devuelven. Uno cuando crece siente que ya se sabe todo, pero siempre se agradece aprender algo nuevo, digo, por temas que no son técnicos, dice Alexis. Cartes el villano de una historia mal contada, Paraguay a cuartos, dice Piri. Ariel Holland, dice Joaquín. Señor Ícar, estamos aquí en la Embajada de Estados Unidos para visitarle a mi amigo Biden, dice Horacio. Así no, muchachos. Decir que sirve entrenar, no necesariamente fútbol, me falta resistencia, tío Salva, Caigüema, dice jaja. Y si entrenaba iba a darle el balón de oro este año a Vini como ex estrella retirada, te salvaste, dice Jorge. Y probablemente. No sé si iba a llegar, ni siquiera si iba a llegar a primera, ¿verdad? Pero no sé también si iba a disfrutar tanto de la vida como disfruté. No me quejo de la vida que he tenido hasta ahora. Con los altos y con los bajos, no me puedo quejar. Getafe a Coyuya Pérez. No me puedo quejar. Conocí lugares que jamás en mi puta vida iba a conocer, gente que jamás pensé que iba a trabajar con ellos. Conocí gente hermosa, sigo conociendo gente hermosa que tal vez no sea famosa, no sea conocida, pero que son de la Gran 7. No me quejo. Pero yo me imagino que antes subía más los talentosos y sacrificados, ahora por el tema representante seguramente muchos jugadores nunca llegan, dice. Antes ya había también representantes y sobre todo los padrinos, dirigentes que eran tus padrinos. Eso era lo que mandaban. Pero el que tenía de verdad calidad, el que era bueno de verdad y que tenía la paciencia a veces para aceptar ser suplente y compañía, ese llegaba siempre. Los que se quedaban por el camino fueron así como yo, o porque no tuvieron paciencia o porque no tuvieron la fuerza de voluntad necesaria para el sacrificio. Sencillo. Enzo Jiménez, el claro ejemplo de que no se necesita talento para jugar en primera, dice Yasser. No todos están preparados para dejar de ser el cuarto poder, Salva. Las redes cambiaron el panorama, dice Piri. Buenas fiestas, Salva, sintonía y like. Gracias, Matt. ¿Cómo estamos de like ahora ya que tengo que ir cerrando? ¿Cómo estamos de likes? Buenas, estoy perdido. ¿Qué pasó con un árbitro paraguayo? Dice Cristian. Ni idea tengo, Cristian. No sé a qué te referí. Yo no escucho los programas a la siesta. Si alguien me cuenta o si veo en el Twitter me entero de las cosas relacionadas al fútbol, ¿verdad? 86 likes. Apenas le estamos pasando al de las 10, ¿será? El de las 10 cerramos con 81. El de la mañana cerramos con 76. Bueno. Yo también me arrepiento de no seguir jugando al fútbol por no tener fuerza mental para seguir y no tenía lastimosamente a alguien mayor que me hablara a mis 15 años, dice Lucas. Me acuerdo del rally que transmitía el SNT, todos los auspicios era la cerveza dorada, cigarrillo Marlboro, etcétera, dice. No, Miller. Jamás nosotros tuvimos dorada. Era el Marlboro Shell Transchaco Rally con el auspicio de Miller, a Martínez e Hijos y cosas así. ¿Qué pucha Salva tenés tanta historia que apuesto que todos tus seguidores quieren escuchar? Dice Alberto. Guido Diógenes Narváez es mi tío, ¿te acordás que te conté? Dice, sí, Pedriño.
Salva, ese partido de la Copa Colombia era por cuarto de final, Atlético Nacional clasificó a la semifinal. Ah, cuarto de final. No he visto todo tampoco, he visto nomás ahí que era Ire. ¿Cómo que Pool es de Bierzi? Sí, así es, te cuento. Primero Horacio se la vendió a su nuevo socio, al chileno, y ahora el chileno se asoció con Bierzi. Salva, ¿qué mérito hizo el Inter de Miami para entrar en el Mundial de Clubes? Nada, tenerle a Messi. Hola, Salva, hola, Buffy. Geta es por umimi, Salva, además. Y no sé si más. Me encanta tu título y la foto, dice Buffy. Ayer vi en TikTok la vez que el loco González le metió un puñetazo al árbitro, dice Eduardo. A punto de jugar Nottingham de Salva, de Sosa y Torino de Tony, dice. Y están anunciados ellos. A ver, vamos a mirar un poco si... Interesante seguirle a nuestros jugadores, a ver si cómo están, cómo llegan. Nottingham juega visitante contra el Leicester. Nottingham Boris. Está Sales, Aina, bueno, esos son defensores, no hasta lo ahí. Elanga, Anderson y Hudson Odoi. Y Wood. O sea, no juega Sosa, entonces vamos a decir está en el banco. Morato, Aguanigi, Tofolo, War, J. Silva, Ramón Sosa está en el banco, casaca número 24. Está en el banco. Ahí ya me llegó ya mi mensaje. Ese mensaje que acaba de sonar es muy importante. El mensaje más esperado del día. Serie A de Italia. Torino contra Como. Torino Como. A ver, Torino. Antonio Sanabria de titular. Con Adams. 3 en el fondo, 5 en el medio y 2 en punta. Juega Tony Sanabria de titular entonces. Ojalá que haga goles. Y ojalá que Ramón Sosa entre, juegue mucho también. Manolo se va a Chipre ahora, dice. O está en Chipre, sí, está en Chipre. Perdieron ayer, dice. Voto para ver la paraguaya en Premier League, pelea por el descenso, dice Mark. Tienen que escuchar nomás los programas partidarios si no quieren escuchar el gol del contrario, dice Divaez. ¿Verdad? Es una opción, totalmente. No hace mucho uno de los programas partidarios me ofreció para ir a relatar. Hace 2 o 3 años por ahí fue. Para ir a relatar los partidos de ese club. Le agradecí mucho el interés y todo eso, pero no acepté. No estoy, no quiero. Primero, luego, por eso ya no hacía más radio, era para no trabajar más los domingos, primer artículo. Y después con eso iba a quedar identificado eternamente ya con... Y no me gusta. Le deseé suerte y todo eso y listo. Yo pensé que Pool seguía haciendo de carta y dice, no, ya no es. Salva sabe cosas, dice Alberto. Yo tampoco llegué porque me chingué la rodilla, dice Robert. Pero no me quejo, ahora estoy ganando $15,000 hablando viroreía en televisión y haciendo girar mi spinner. Mi spinner, bueno, está bien. Pero vos jugabas muy bien al futsal. En Colón se acuerdan muy bien de cómo jugabas. De eso se acuerdan bien los muchachos, de cómo jugabas. También se acuerdan de que eras muy que no podías. Pero los perros saben cómo son. Yo que te conozco de la época de Última Hora, sé que no es así como suelen decir los perros. No, Robert, jaja, dice, cierto, eso es la foto del plantel de Inter Miami, Messi y su amigo al lado de Gómez y Rojas sentado, dice. Bueno, a ver si no hay más, ya vamos a ir cerrando por ahora. ¿Con cuántos likes cerramos, mi querido Quique? 96, bueno, superamos, por lo menos hoy somos el live con más me gusta. Y no sé si el más visto, pero sí con más me gusta. Ya por hoy cerramos, mañana vamos a reencontrarnos a las 7 con Salvando la Mañana. A las 10:45 la hora del tereré con Hielos Iceman. A las 14, vamos a meterle algo a las 14 también seguramente, si es que nos sale un viajecito. Y si no sale ese viajecito, le vamos a meter fútbol de la tarde. No sé todavía si la paraguaya en Premier League o la Liga Española. La Liga de Primera. O lo vamos a decir
con la almohada. ¿Quiénes eran los periodistas que jugaban bien? Salva, dice Eduardo. Bueno, tenemos que cerrar. Muchas gracias. Chau Edward, chau a todos. Muchas gracias por estar. Nos reencontramos mañana a las 7 horas en Salvando la Mañana. Hasta luego. Buen descanso para los que ya están descansando. Feliz resto de viernes y feliz inicio de semana.